¿Cómo estás, de drogas. Hola, buenos días. No, Pepe Ruiz. ¿Qué? Pepe Ruiz, que es su cumpleaños. Es su cumpleaños, es su cumpleaños. Sí, y además hay que decirle que está cada año mejor, gracias a que toma maca, como bien decía, y cartílagos de tiburón. Cartílagos de tiburón. Y vamos a dejar el mar sin tiburones a este paso. Vamos a dejar el mar sin tiburones. Bueno, eso también es... Cartílago. Bueno. Buenos días, Pedro Juan Buenos Martín. días. Virginia Sánchez, buenos días. Buenos días, José Carlos buenos Vicente. Días. Buenos días, Belén Unzurunzaga. Buenos días. Va viendo ahora mismo un vídeo de la visita del presidente de Estados Unidos a China, que estaba con Xi Jinping, y yendo al palacio donde están allí, subían las escaleras, y de repente lo que es la cortesía china, y la diplomacia, Xi Jinping se ha dado cuenta de que Donald iba allí un poco a remolque subiendo las escaleras, y a mitad del tramo... ¿Ha bajado por él? No, se ha parado así y entonces ha empezado a explicarle cosas. Ha sido para ganar tiempo. Para ganar un poquito de tiempo para que el hombre recobrara un poco el aliento y pudiera terminar de subir las escaleras. Son detalles que ha tenido el presidente chino, que lo están destacando. ¿Qué, Virginia? Etiqueta y protocolo, yo qué sé. Sí, es un detalle, pero a esas esferas se sobreentiende un poco. Lo que no se entiende son las que ha tenido Donald Trump, por ejemplo, como tuvo con la Casa Real Inglesa, cuando cruzaba la mano, se adelantaba en los saludos, se superponía en la foto, o sea, eso es lo que no se entiende. Patán. Bueno, yo creo que es que Donald Trump de protocolo y de forma se entiende poco. Lo justo. Creo, vamos. Sí, pero bueno. Yo creo que la tradición ceremonial de la cultura china es ancestral, eso viene de muchísimo tiempo, y ellos eso lo cultivan y lo mantienen, es su forma de expresarse oficialmente y en el mundo, y bueno, eso tiene cosas muy buenas porque además traduce un poco lo que es la estrategia china: paciencia, tranquilidad, avance, ganamos poco a poco y nos impondremos por el peso de los hechos y de la realidad. Sí, la gota no perfora la piedra por la fuerza, sino por la constancia y la persistencia. ¿Qué te parece, ¿Eso de ¿Qué te parece? ¿De Kung Fu? No, bueno, eso es un dicho de la mentalidad filosófica del taoísmo. El budismo. Pero en el fondo, fíjate, lo que tú estás diciendo, estamos enfrentando aquí dos culturas políticas. La americana, radicalizada y de una manera tan pragmática como la que tiene Trump, y una cultura del tiempo, de lo persistente, y se están enfrentando ahora mismo. Yo lo venía pensando, digo, es estrategia y táctica. Lo que estamos viendo es táctica, pero la estrategia es que son dos competidores que están luchando por la hegemonía mundial. O por repartírsela. Claro, más que luchar entre ellos. En economía también tenemos esa visión dicotómica, pero de otro prisma, y hablamos de la economía del cowboy y de la economía del astronauta. Esto es bueno que lo comentemos brevemente. Sucintamente. La del cowboy, que es muy la de Donald Trump y economía americana, que es que siempre hay un nuevo territorio que conquistar, los recursos siempre van a estar más allá del horizonte, es cuestión de seguir cabalgando porque los recursos siempre van a estar. Y eso da lugar a un tipo de economía. Mientras que la economía del astronauta es el que dice, estamos en la nave, los recursos son limitados y hay que gestionar todos estos recursos para poder sobrevivir. ¿Qué cosas aprendemos en las tertulias? Gracias, Pedro Juan. Bien, ¿no? Sí. Yo que siempre he sido un poco más del cowboy, ahora trabajo muchísimo el tema del astronauta. Te vas a colocar la escafandra. Por supuestísimo. ¿No? Bueno, hablamos de Rebeca Pérez, ¿no? Va a ser la alcaldesa ya, bueno, lo está haciendo en funciones, pero ¿qué os parece? La primera mujer. Bueno, esta mañana comentaban en redacción, hombre, 2026, ya tocaba, ¿no? Que sigamos rompiendo esta clase de... Bueno, ya tocaba, ¿no? pero... o igual llegaba luego mayo del 27 y no toca. Eso ya lo veremos. Yo creo que ahora vamos a dejar un poco de centrarnos, no sé si Virginia estará conmigo, en que sea una mujer. Ya está, ya ha llegado. Ya fue noticia como vicealcaldesa, como primera mujer sentada al lado de Pepe Ballesta, siendo una mujer fuerte, y yo ahora, aunque odio la frase, quiero poner en valor quién es Rebeca Pérez. Esa mujer discreta, una política magnífica. No conozco a nadie de ningún partido político, sea cual sea la sigla, que no hable bien de ella. Una mujer dialogante,
conciliadora, y de verdad yo estoy muy contenta. Aparte, bueno, creo que esto era un secreto a voces, ¿no? Todos sabíamos que le iba a sustituir en unas circunstancias que no nos gustan. Sí, que nadie hubiera ¿no? deseado, ¿no? Pero yo creo que si hay para mí alguien que además en política municipal, que es algo tan próximo, tan cercano, ¿no? Tan de esa política de servicio público de verdad, de calle, de conocer a la gente, de trasladar preocupación, de estar implicados. Sí. Yo creo que Rebeca es perfecta. Yo he hecho muy poco seguimiento de la figura de Rebeca, porque puede ser que ese talante tan discreto, claro, y de poca exposición también haya invitado poco a conocer su desarrollo en política. Sí que resalto que ella ahora mismo es alcaldesa accidental, y entonces al final es una forma de llegar un poco, como dice el término, es accidental. Entonces yo echo de menos que este llegar haya sido por cauces ordinarios, normales, y todavía estoy un poco resentida con no tener rectora en la Universidad de Murcia, dentro de que yo admiro. Me acabas de tocar un tema, Pedro, complicado. Me parece de lo más consecuente y de lo más logrado que lo tenga el señor Bausali, pero echo muchísimo de menos que al final los cauces normales tengan una inercia que, si no es por una accidentalidad, parece que ese relevo no se produce. De todas formas, Rebeca Pérez tiene ahora 10 días hasta que junte el pleno, y luego se tiene que producir el ver si se determina que continúe ella o no. Ahí es una prueba de fuego donde veremos si queremos relevo o no queremos relevo. Pero fíjate, yo esta mañana además, Joaquín, pensaba una cosa. Yo esta mañana pensaba una cosa, porque en lo que otra cosa es mayo del 27. Efectivamente. Ya. O sea, otra cosa es cuando el año que viene todo se disuelva y se elijan candidatos. Ahí estamos en otras circunstancias, y bueno, ya hablaremos un poco más adelante. Ahí se hablaba de otros candidatos. Efectivamente. En este caso, no. José Carlos, asiente. Sí, se hablaba. Rebeca está también en la lista, pero se habla también y se barajan otros nombres. En el caso de ahora, lo que yo me pregunto es que cada uno de los partidos políticos que hay dentro del ayuntamiento van a proponer a su candidato para el nombramiento del día 22. En mi cabeza, todos los partidos políticos deberían de nombrar a Rebeca como alcaldesa. No va a suceder, obviamente, porque... Pues se pueden abstener. Ya, pero... Es un gesto. Pero sería... Pero es que... de verdad, creo que es lo que debería de ser, pero claro, yo es que vivo... Yo creo que en la corporación, que hay que recordar que es el grupo que eligió Ballesta para que le acompañaran en la legislatura, hay gente muy buena, hombres y mujeres, con todos sus defectos y virtudes, pero gente en general de un buen nivel y que han hecho un buen trabajo, liderados por el magnífico alcalde que ha sido José Ballesta, del que aquí vuelvo a reconocer y vuelvo a manifestar mi respeto, mi agradecimiento por su entrega y su responsabilidad. Yo he sido compañero suyo desde el colegio, primaria y bachillerato. Sé lo que ha sido Ballesta porque he convivido con él en ese periodo de tiempo en el que uno es absolutamente tal cual es, sincero, y que muestra sus valores y su manera de desempeñarse. Por lo tanto, mi máximo respeto a un amigo que se ha ido, es así, y un compañero de colegio de promoción. Al margen de eso, creo que el equipo conformado por Ballesta tiene gente muy buena, y yo a Rebeca la aprecio muchísimo. Creo que ha sido una persona discreta en lo externo, pero con un gran trabajo en la parte que no visible, en la parte de gestión. Trabajo, gestión, efectivamente, gestión. No se pone el foco. Gestión en pedanías, gestión en convocatorias a los vecinos, a la gente, al propio grupo. Quiero decir que es una persona preocupada y también extremadamente trabajadora. Y repito, en el equipo hay gente magnífica, que yo creo que es una cantera para posibles otras alternativas, si desean seguir en la vida política. Creo que lo es, sinceramente. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2027. Por el momento, ese es otro. Ahí empezarán los Juegos del Hambre.
Claro. Y aparte, vamos a ver ahora este fin de semana que dicha así, bueno, a ver, es una manera coloquial de hablar, tú me entiendes si me conoces. Pero yo este domingo lo estoy esperando como agua de mayo, que disfruto yo, un domingo electoral por la tarde, cuando empieza ese voto a pie de urna, y a ver un poco lo que va a suceder, en el eso que vamos creo a que va a también. ser también un escaparate para lo que pueda ir pasando de cara al año que viene. Tristeza. A mí lo que me ha producido estos días es tristeza. Venga, ya me vais a llevar la tertulia por donde queréis vosotros. ¿De qué? Estábamos hablando del Ayuntamiento de Murcia. Empezamos. De Rebeca. Si ¿Empezamos? me empezáis a... me va a sacar Andalucía. Y ahora me va a sacar Pedro Juan... ¿Yo no puedo sacar Andalucía? Vaya, sí. perdón. No, que si lo tenía previsto. Vale. Mirad, lo tengo aquí, apuntado. Voy adelantando. Pero la escaleta no está en el primer. Estáis saltando. Y ahora Pedro Juan me va a sacar el tema de los guardias civiles y el... ¿no? Vamos a ver, en tu lado femenino no lo puedes utilizar con esa maldad que lo utilizas. Para ser tan intuitivamente bueno. Pedro, no hagas que me cabregue tan temprano, ¿eh? Perdona, ¿Comentario? ¿por qué? Todo ser tenemos una parte de yin y una parte de yang. Bueno, pero hay que decir tu lado femenino. Pues, bueno, para darle ese punto pues el lado más malévolo. No, malévolo no, simplemente que un campo de percepción sensorial más ampliado que el masculino. Más desarrollado. Más desarrollado. Y además lo puedo decir con autoridad. Mejores no lo mejora, ¿eh? No lo mejora, ¿tú crees? Pues aquí falta un poco de percepción. No quiero alejarme de la escaleta. Volvamos. No, sí, ahora ya no sé por dónde. Bueno. No, los guardias civiles. Cerramos el capítulo de Rebeca. Eso, no va a haber sorpresas, Virginia. Va a estar que yo pensaba que sí. Al frente de la corporación municipal hasta mayo del 27. Sí. Ayer lo daba por descartado, por confirmado en este caso, el que es el nuevo portavoz municipal, Juan Francisco Muñoz. No, decía lo de Andalucía. Bueno, si queréis vamos por ahí. Estábamos hablando de cuestiones relacionadas con la política. Efectivamente, termina la campaña electoral el viernes. ¿Cómo veis la situación, Virginia? ¿Cómo la ves en los partidos, no? El PP aspirando a... Yo creo que llamando al voto del PP que no se quede en casa, ¿no? El domingo pensando que ya está todo ganado, que es la insistencia de Juanma Moreno, por activa y por pasiva. Un PSOE que ¿qué va a hacer? Vamos a ver. Ha sido... cuestiones, tú que sigues más las cuestiones desde el punto de vista de la sociología, ¿no? y del ámbito de la política, Virginia, unas declaraciones tan desafortunadas como la del Montero con el tema del accidente laboral, del tema de los guardias civiles, ¿eso le puede pasar factura en las urnas, más factura de la que las encuestas ya le hacen pasar al PSOE? Yo no sé hasta qué punto le puede pasar factura un comentario, en este caso mal cruzado en mitad de una campaña o al final de una campaña electoral. O sea, en la trayectoria que traía el Partido Socialista y que se va a reflejar en las urnas hay un porcentaje que está ya súper decidido. Entonces, mucho más el ruido mediático, el cómo dentro de la campaña puedes tener una pérdida reputacional, eso sí puede generar un impacto, sobre todo en la continuidad que vaya a tener ella, tanto en el partido o una vez que fracase en este proyecto o que se quede muy atrás en este proyecto. Entonces, estas cosas le pueden dañar más cara a futuro a ella como persona, creo, que daño a la candidatura dentro o al partido, dentro de los resultados que vayan a tener en Andalucía. Yo sigo viendo, siendo Andalucía una comunidad autónoma con muchísimo peso, probablemente la que más peso tiene dentro del Estado español, cómo todavía unas elecciones autonómicas siguen necesitando ese reflote de líderes nacionales. Yo ahí siempre rompería el cordón umbilical de la parte nacional, del Partido Nacional, con las candidaturas de las comunidades autónomas. Hay a veces que puede favorecer, pero hay otras veces que creo que no favorece, lo hacen por la parte que ganan, pero creo de verdad que tenemos que empezar a separar el concepto de autonomía con el concepto de la macropolítica nacional y sobre todo la municipalidad, que lo hemos sacado antes a colación, que es la parte más tangible de la política, que es la política del día a día, que es la que tocamos. Concluyo, y corrígeme entonces según tus palabras, que es perjudicial para la campaña, por ejemplo, para cada uno de los partidos que compiten ahora mismo en Andalucía, que esta tarde se presenten allí Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, yo creo que sí. Yone Belarra. Yo creo que sí, lo que pasa es que se hace porque ya es una inercia creada y pasa mucho más factura en estos momentos de proximidad al hecho del voto, el cambiar algo
que aunque no sea lo mejor que puedas hacer, pero tienes medido el impacto, que coger ahora y decir que no vengan. Porque entonces eso sí que puede desestabilizar mucho más el escenario del votante, de qué es lo que está pasando. Pero yo creo que habría que empezar a plantearse romper los... Yo plenamente de acuerdo. Un momentito, José Carlos, es por no perder... Salvo Vox. Santiago Abascal se está haciendo todas las campañas. Aparte que es el único que sale en el cartel electoral, sale detrás del candidato por Andalucía, que eso ya te dice mucho. Pues sí. Eso está... No, pero yo lo que te quería comentar, lo que tú estabas diciendo, no sé si tenéis la percepción después de estos 2 o 3 días que han pasado y con los acertados comentarios que han ido apareciendo, como si se hubiera desconectado un poco del gobierno central con la candidata del Partido Socialista, como si se hubiera marcado un poco de distancia. ¿No tenéis esa percepción? Yo no la tengo porque ¿no? Pedro Sánchez ha estado con ella hace nada y vuelve, o no sé si ayer o hoy, vuelve a ir otra vez hoy. A pegarle otro empujón, siendo plenamente conscientes de los datos tan malos y que es posible que todavía toque más suelo por debajo de Juan Espadas, y eso es una absoluta realidad. Yo estoy muy contenta porque creo que Adelante Andalucía está haciendo una campaña impecable y creo que va a ser el partido gran ganador junto con Juanma Moreno. O sea, es evidente que Juanma Moreno va a gobernar, eso es así. Ahora veremos a ver si llega a la mayoría absoluta o no. Yo creo que sí. Yo creo que este año, sorprendentemente, incluso con todo el problema con los cribados y demás, va a llegar a... Pues de Adelante Andalucía, los votantes no se armarán un lío luego con la otra candidatura que se parece mucho a Andalucía. Yo te digo a ti que además, como se dice comúnmente en Andalucía, van a votar al GAFA, que es el candidato por Adelante Andalucía, y que creo que va a llegar a los 6 diputados de los 2 que tiene ahora mismo, creo, en el Parlamento andaluz. Pongo en valor las palabras de la compañera porque hace lo que en antropología Malinowski refería, que cuando quieres conocer y palpar algo te vas al sitio y lo conoce. Su viaje a Andalucía no ha sido gratis. No, claro que no. A ver, yo llegué justo el fin de semana que empezaba la campaña electoral. Y al final, pues, una que es muy curiosa, pues respiras un poco de todo y escuchas, y es inevitable. Y aparte de eso, pues bueno, creo que según además, tanto Córdoba o Cádiz, por ejemplo, o Granada, ¿no? En donde va a subir más el voto de la izquierda y donde se va a mantener un poco más el voto de la derecha. Pero bueno, veremos a ver el domingo. Yo creo que en esta campaña está jugando mucho el factor candidato. Mucho, más que la marca, más que el partido. Y creo que el ejemplo lo tenemos en Adelante Andalucía, y lo tenemos claramente en 2 posiciones antitéticas entre la candidata y Moreno Bonilla. ¿Por qué? Porque de alguna manera el perfil que han construido todos ellos, los 3 candidatos por los grupos del PSOE, el PP, PSOE y Adelante Andalucía, son perfiles muy distintos como persona, y eso al votante andaluz creo que es lo que le está ayudando más a decidirse en un sentido u otro, más que la ideología y más que hechos concretos como el tema de los cribados o como el tema... ¿Por qué? Porque Moreno Bonilla es un candidato que no genera fricciones, puede haberlo hecho mejor o peor, pero cae bien, sienta bien a una mayoría, no digo a todos, digo a una gran mayoría, que es la que va a conformar su electorado final, mientras que la exministra de Hacienda provoca un efecto reactivo al contrario, y no ha sido precisamente su campaña a mejor en ese sentido, porque el empleo del argumentario, ella emplea un argumentario, pero a mí lo que me parece más grave después de emplear el argumentario, que bueno, pues te puedes haber equivocado, y bueno, es duro lo que ha dicho, pero te puedes haber equivocado. Pero eso de no tengo criterio, eso no se puede decir en un candidato o una candidata sobre un tema sobre el que todos los andaluces y el resto de los españoles
pues también hemos hecho un criterio de qué es lo que ha sucedido, mejor o peor, pero hemos construido nuestro criterio personal de qué ha sucedido cuando han muerto dos personas, guardias civiles, que después que repiten la tragedia de lo sucedido hace un año. Y claro que hay que tener criterio. Si hay que asaltar esas lanchas peligrosas de narcotraficantes con esas zodias que son bastante inestables y difíciles, si se produce una buena formación de los guardias civiles, si hay mucho criterio, muchas ideas para aportar a ese criterio que cada uno de nosotros debemos elaborar sobre esa situación. Entonces, que una ministra, que además ha expresado que ha ocupado un lugar muy poderoso, y es verdad que ha ocupado un lugar muy importante en el gobierno de España, eso es cierto, y siendo, ella ha dicho, ella ha empleado la palabra mujer para reforzar he sido la mujer que más poder ha tenido en los últimos tiempos. Ya, pero eso está alejadísimo del pueblo andaluz. Claro, por eso es lo que está alejadísimo. Claro, alejadísimo. Pero lo que te quiero decir, que ella lo ha dicho, ahora no puedes decir una situación que es mucho más fácil formular un criterio o formular una posición que careces de criterio e información para no opinar sobre eso. Es que creo que todo lo que vayas a decir es malo. O sea, te vas a mover en una escala del 0 hacia negativo. ¿Cuánto vas a meter la pata? O sea, es una situación muy delicada y, digamos, o sea, aquí, por supuestísimo, y vaya por delante que se lamenta la pérdida de la vida de dos funcionarios. Que flaco favor le ha hecho Marlaska, por ejemplo, en no estar en el lugar en el que tenía que estar. Sí, flaco favor. No ha ayudado nada. No ha ayudado nada. Totalmente. O sea, es que me ha parecido, por mucho que él se escude en que tenía que estar en Granadilla. Es que no tiene sentido ninguno. Vas a Baeza y te encuentras, hombre, pues, obviamente. Con lo que te vas a encontrar. Pues claro. Los familiares de los guardias. El año pasado estaba el dolor. En Baeza. El dolor. El año pasado estaba en Baeza porque un sobrino mío es guardia civil. Y precisamente juró y tomó el despacho, las 2 veces se jura y luego se toma el despacho de posesión de tal. Y claro, es muy lógico que el clamor de la indignación se manifieste, y lo cortaron rápido, también hay que decirlo, porque dijeron, por favor, que no se interfiera en la ceremonia y en el respeto debido a quienes toman hoy posesión de sus cargos o de sus empleos. Sí, no, quiero poner un dato económico que a lo mejor sobre esta situación, aparte del dolor, el dolor humano creo que ya a nivel de toda la comunidad lo sentimos de una forma determinada, pero un dato cuando dice, no, estamos poniendo todos los medios, estamos luchando, la inversión que se hizo en la Guardia Civil para estos temas fue de 38 millones de euros, la estimación. Y se tiene una estimación de que el hachís solamente en esta zona del sur de Andalucía genera entre 1.300 y 1.400 millones de euros. Tú no puedes combatir con esa disparidad. Esa disparidad económica no la puedes combatir. Claro. Tienes que poner muchos más recursos para poder controlar ese manejo, porque ese manejo mueve no solamente mercancías, sino mueve muchas cosas. Estaba leyendo esta mañana, no sé qué diario nacional, que había una estimación de una investigación hecha por la Armada que calcula que hay 500 narcolanchas operativas. 500. Bueno, ha sido ayer, ¿no? Aquí. Aquí hubo... ¿Ayer o antes de claro, ayer? No está claro el suceso, lo que pasó ahí en la zona de... ¿Pero era una narcolancha? De Portman o en esa zona. Sí, parece que se estuvo persiguiendo una narcolancha que iban 3 tripulantes, uno de ellos o 2, y uno había caído al agua. Vamos a intentar esta mañana. Yo lo que me pregunto, simplemente una reflexión. Si se estuvieran haciendo atracos a bancos en un tipo de coche determinado, con una potencia determinada, que escaparan por la autovía y no pudieran ser, esos coches en el momento que se vieran circular, aunque fueran de paseo, se pararían, ¿no? No creo que una tipología de modelo, me refiero a acondicionado y tal, pero no veo que se esté actuando con la misma virulencia. Pero Juan, ¿qué haces con a un señor que no lleva nada en una plancha de estas con 4 motores fuera a borda, mientras no esté delinquiendo en ese momento? ¿Qué puedes decirle? No, bájese usted de la lancha, ¿por qué me No, pero no te digo pero que le haga un seguimiento a esa persona y lo identifico. Usted es conductor de esto, bien, voy a ver yo que usted no lo puedo multar porque lleve la narcolancha, pero sí lo voy a investigar a ver de dónde saca usted los recursos. Claro, es como si sabemos es lo que que me delito... estoy refiriendo, es decir, tú ves a un señor con un potente coche que está escapando y no lo pillas en el atraco, pero sí le puedes identificar en carretera y decir, bueno, ahora vamos a ver usted de dónde saca los recursos para vivir como vive.
O porque si sabes que no se puede conducir a más de 120 por la autovía, que es una falta de la DGT, sabes que se están fabricando coches que pueden, poner el foco ahí. Pues podría ser quién está vendiendo esas narcolanchas, quién pide los carnés, porque esa gente tiene que llevar una titulación para poder conducir esa lancha. A ver, que al final... Yo creo que la Guardia Civil debe saber perfectamente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Sí. La cosa es que se le tenga que dotar de más recursos. A ver, yo hay una cosa y es que se pasa por encima y efectivamente al final es la escasez de medios que se evidencia en este caso en la Guardia Civil, pero venimos también con la escasez de medios y de procedimientos a la hora de regularizar, en ese caso, el cómo se expone al que está en una ventanilla, un funcionario público que está en una ventanilla, teniendo que atender y no sabiendo ni cómo atender a gente porque faltan papeles, porque el programa todavía no mecaniza las órdenes que graba. Creo que es una evidencia que la plantilla de la Administración General del Estado en algunos aspectos está envejecida, nos está reemplazando, pero es que además los medios son obsoletos a muchísimos niveles. El tema de la política contra la droga es un tema muy importante y lo estamos viendo y hay que atajarlo ahora. Toda la zona sur, toda la zona de Huelva, de Cádiz, de la Línea, está sometida a una presión muy importante en cuanto a la infiltración que se produce por muchos motivos, no incluso la infiltración o el propio tráfico, sino por la corrupción social que se está generando. Cuando hay maneras fáciles de acceder a grandes ingresos en personas que están en situación donde están de mayor desempleo, zonas de más desempleo o zonas de mayor dificultad para alcanzar unos ingresos medios razonables, lo fácil y lo sencillo muchas veces incluso colaborar. En política, yo muchas veces lo he pensado, digo, ¿qué hacemos? Porque esto no va a desaparecer. Lo que sí se puede hacer, y en mi opinión es por donde debería de ir la política, es una política de reducción del daño al mínimo posible. Y en eso las fuerzas de seguridad tienen muchísima importancia, porque son las que van a limitar ese daño a lo mínimo que se escapa, porque es imposible. De tener un fenómeno como la drogadicción con gente que está ganando muchísimo, es un negocio, un grandísimo negocio que mueve cantidades ingentes de dinero y que implica a muchas personas. Incluso los consumidores finales, que son los que realmente terminan. Con lo cual, la política antitráfico de drogas tiene que ser muy global, incluso a nivel mundial. Se ha planteado muchas veces qué pasaría si se hicieran lícitas ese consumo y esa... Pero claro, eso, si en algún momento, que no lo veremos, se aprobase, sería a nivel mundial, porque un país no lo puede hacer, ni muchísimo menos. Lo han hecho algunas ciudades. Pero muy limitados a determinadas sustancias. En Nueva York, porque ahí están perdiendo al consumo de hachís. Están perdiendo la vida muchas personas, se está generando una delincuencia importantísima, las redes criminales, las redes que cometen delitos son importantes, y tenemos a unos abnegados servidores públicos como son la Guardia Civil, la Policía Nacional, cualquier persona que lucha desde las comisarías, desde los tribunales también, para todo ese tipo de cuestiones, y es muy difícil, es estar con una sombrilla frente a un tsunami pero muchas veces tendemos a ver las cosas muy a lo lejos. Por ejemplo, una de las cosas que últimamente me llama mucho la atención con la facilidad que utilizamos el término narcoestado. Es decir, hablamos de los narcoestados como... Bueno, pero además lo vemos como algo muy lejano, Sí. Pero el narcoestado me parece una de las corrupciones que se van escalando cuando tienes poder político, compras voluntades. Lo vimos en Colombia de una forma bastante clara con... no me sale ahora el nombre de... Pablo Escobar. Con Pablo Escobar, gracias. Lo vimos ahí. No me miréis. Y lo vemos en el sentido, ¿me entiendes?, de cómo si no somos capaces de controlar en lo pequeño, y sobre todo lo que tú decías, en zonas donde el riesgo de pobreza es mayor, y comunidades andaluzas, Extremadura y Murcia, por desgracia, estamos en los niveles más altos de riesgo de pobreza. Yo creo que se nos está yendo un poco ya... que recomiendo que se lea en este contexto, que se vea, que se vea, que es Marbella, la serie se llama Marbella. Sí. Y realmente, bueno, pues da idea de esto que está contando Pedro Juan a un nivel de Marbella, ¿no? Es una serie, por supuesto, figurada,
pero que con Fariña empezó todo, también os lo digo, o sea, pues, que también os las recomiendo mucho. Los palos y las conexiones, ¿no? De lo que es no solamente el tráfico puro y duro de las drogas, sino todo lo que tiene que ver en su entorno y alrededor, desde que el que le vende los motores de la fueraborda, ¿no? a estos narcotraficantes. Bueno, cambiamos de asunto, vamos a temas que hoy forman parte también de los argumentos más destacados en la actualidad, como es el absentismo laboral, ¿no? Estamos hablando de la constitución de un foro, de un foro que va a intentar, de alguna forma, primero, bucear en las causas de ese absentismo laboral y luego intentar establecer medidas. Parece que se han puesto de acuerdo el gobierno regional con los agentes sociales para trabajar en este sentido, aunque en este caso, bueno, pues hay diferentes prismas o interpretaciones de qué es primero el absentismo laboral y luego pues las causas del por qué, ¿no? Más que, bueno, luego ya se verán las medidas de cómo atajarlo. Hay quien ve que el absentismo laboral es, por un lado, quien no va a trabajar porque no ha justificado el por qué no va a trabajar, pero que no tiene nada que ver con quien tiene una baja laboral por motivo de enfermedad o por un accidente laboral. Separando esas dos cuestiones, el absentismo baja en porcentaje. Si es el del señor que no va a trabajar y no lo justifica, ¿no? Y luego está también la interpretación del por qué la región de Murcia tiene más absentismo laboral, ligado, dicen algunos, en este caso los sindicatos, a las propias condiciones de trabajo de la región, de la propia economía regional y de los sectores, ¿no? Que son sectores más duros, quizás, en proporción que los sectores económicos en otras autonomías. ¿No? Yo quisiera... Tú eres el primero en tener la palabra con este tema, querido Pedro. Hay un tema que has puesto ahí, esa diferencia entre lo que es el absentismo por la persona que no justifica su presencia en el trabajo y lo que es por enfermedad. Hay que tener en cuenta de que dentro del campo de enfermedad, y ahora a lo mejor José Carlos nos puede incrementar un poco esa visión, es verdad que lo que estamos viendo una mayor incidencia de los temas de salud mental en ese absentismo por baja que hasta ahora no lo estábamos teniendo. El problema, y pongo la mirada ahora sobre el empresario. Para el empresario, venga por donde venga, me refiero por un lado o por otro, la realidad que se encuentra es que hay un puesto que le está bajando su productividad, que va a tener que cubrir, va a tener que tomar decisiones. Con lo cual, desde el punto de vista del empleador o de la empleadora, es un momento en el que hay que ir buscando soluciones. Y a lo mejor las soluciones no están tanto en ver cómo se pueden estar evitando, qué hacemos para que no haya, sino qué podemos hacer para reducirlo en el origen. Yo creo que una de las cosas que se ha apuntado ya es que mejorar determinadas condiciones de trabajo que puedan estar afectando a lo que es la salud mental, porque es que no nos damos cuenta. Nosotros nos creemos, lo comentábamos ahí fuera antes de entrar, el desgaste emocional, no nos damos cuenta la mella que hace en la salud mental. Nosotros pensamos que podemos, que tiramos, hasta que hay un momento en que te rompes y ya no puedes. Y esto es una realidad. Sí, yo antes de bajar al fenómeno de qué causas son las que producen el que alguien no vaya a trabajar, sí vería cómo se está construyendo esa estadística y donde han puesto el foco los sindicatos. No es lo mismo el que intermitentemente no va a trabajar por algo que el que no va a trabajar por una contingencia común o una IT. Entonces, no entiendo cómo las estadísticas de absentismo están absorbiendo esas dos situaciones. Deberíamos de ver el porcentaje que es de gente que intermitentemente no acude a trabajar sin justificar. Claro, eso también está limitado, porque a partir de 2 faltas sin justificar, tú tienes una falta leve e incluso puede ser motivo de despido, aunque esos despidos son a veces un poco correosos. Los sindicatos han puesto el foco ahí y es cierto que fiarnos tanto de las estadísticas sin desglosarlas, sin hacer un desglose, nos induce a error, porque con el desempleo pasa igual. Por ejemplo, cuando se hizo el de los fijos discontinuos, en el periodo de no trabajo de ese fijo discontinuo de agricultura, esa persona no computa como desempleada. Entonces también es una forma de construir una estadística
que te hace ver una realidad que no es tan así. Entonces yo creo que para analizar el absentismo deberíamos de definir qué es absentismo y luego deberíamos de saber cómo se construye esa estadística. Es cierto, pero aún así el fenómeno en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, es un incremento importante de las cifras. Eso está claro. ¿Por qué se incrementan las cifras? Si pasamos a analizar, pues tendríamos desde el puro absentismo a la enfermedad, y la enfermedad en muchas ocasiones puede ser, está absolutamente justificado, y hay que poner todas las garantías para que un trabajador que esté realmente enfermo no tenga por qué acudir y conserve la plenitud de sus derechos, porque el hecho de estar enfermo no significa que haya que mermar sus ingresos, porque es una situación sobrevenida, o haya tenido un accidente laboral o haya tenido algún tipo de problema que le impida trabajar. Y luego está el aspecto sociológico que hay que tratar también, y es que estamos haciendo en la realidad y en la percepción que el trabajo sea una actividad no deseada o no sea un sitio donde sea agradable ir o donde sea fácil. Entonces, sociológicamente también hay que abordar ese tema para, bien, las condiciones físicas, las condiciones laborales, los procesos laborales, los procedimientos también sean atractivos. Luego, en el tema de Murcia, pues Murcia resulta que también tiene mucha actividad agrícola. La agrícola desgasta mucho desde el punto de vista físico, desde el punto de vista... Ahora también es llamativo, y vuelvo a lo anterior también, que desde el punto de vista laboral las bajas aumenten mucho o se incrementen las ausencias, vamos a llamar las ausencias, los viernes y los lunes. En un régimen normal de existencia, las bajas deben distribuirse de forma igualitaria todos los días de la semana. No deberían ser exclusivamente el jueves para el viernes, porque no es lógico eso, no es lógico. Lo lógico es que todos los días de la semana tengan el mismo número de personas afectadas que realmente no puedan trabajar. Yo ahí también pienso que a veces disfrazamos con baja laboral o con una baja con un motivo médico muchísimas circunstancias personales que los convenios colectivos todavía no reflejan, que son excepcionalmente inflexibles, y creo que fallan, y la única vía de justificar al final el no haber ido a trabajar es ir al médico, contarle un rollo, y el pobre médico dice, bueno, pues mira, cuidar a un familiar. Lo has dicho bien, el pobre médico no puede oponerse médico, porque sí. no tiene... Sí, claro, cuando, lo has dicho bien. Si, por ejemplo, nos tenemos que poner en la realidad del tejido empresarial murciano, petado de pymes, micropymes, que en el momento en el que falta uno, hablamos de que falta el 40, el 50 o el 60% de la mano de obra o de la gente que compone una empresa. Cuidado, eso también hay que poner ahí el foco. Pero el que al final tú puedas tener una circunstancia, porque al final nos movemos en unas generaciones en las que ya empiezas a cuidar de hijos, padres y de más cosas que te sobrevienen a ti, además. Y que tú no puedas tener el decir, mira, esta mañana llego tarde, porque es que ha sucedido algo en casa, o que no puedas tener esa flexibilidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás Entonces, diciendo. al final dices, no voy a trabar. Y la única forma en la que tú te justificas es que estás amparado es la baja laboral. Yo a lo que voy al centro de salud a decirle al médico Claro. Yo a lo que voy en este sentido es me pongo en el lado de lo que está diciendo Vir, ¿no? Por una parte me parece fantástico que en el foro todos los agentes implicados se pongan de acuerdo, ya me parece algo positivo, y ahora que definamos, ¿no? Pero yo me voy a la otra parte, me voy por un lado a la parte de qué importante debe de ser esa motivación y ese cambio dentro de las empresas y dentro de los trabajos para motivar al trabajador, y por otro lado algo de lo que carecemos en esta sociedad por completo, que obviamente a la patronal no le gustará mucho porque eso no se materializa, pero yo creo que luego el rendimiento del trabajador sí que puede subir mucho, que es la empatía y el saber que si una persona va a fallar un día o 4 horas o va a llegar más tarde, si tú flexibilizas, si tú ayudas... En la era del teletrabajo. Efectivamente. Aparte de la era del teletrabajo, si tú arrimas el hombro y ayudas
a esas personas que sabes, además, que están pasando por situaciones complicadas, sabes que luego te van a dar el 100% por la comprensión ante lo que sucede. Y es verdad que nos enfrentamos ahora a generaciones que tenemos, de verdad, yo es que la voy a repetir hasta la saciedad, la política de los cuidados, ¿dónde está? Yo tuve que dejar de trabajar para empresas porque nadie iba a comprender que yo tuviera que salir corriendo, porque eso no se comprende. Y al final te buscas la vida y trabajas por tu cuenta, como buenamente puedes, para poner en el centro qué es lo importante y en torno a todo eso estructuras tu manera de vivir. Claro. Y es así. Y no todo el mundo puede tener la suerte quizá que yo en su momento pude tener, pero creo que es fundamental que las empresas se conciencien de esto. Las empresas y los compañeros. Sí, claro. Es que, ya, bueno, pero... Esas y los compañeros. Las cosas no son tan sencillas. Claro que decir, sí lo sé. Tenemos una visión... yo es que estaba escuchando a Virginia del teletrabajo y claro, me estaba acordando del almacén ahora mismo en Cieza con 200 o 300 personas encajando melocotones. Digo, ¿cómo? ¿Qué teletrabajo puedes proponer? ¿No? ¿Y qué condiciones de motivación puedes implementar en esas personas para que vayan motivadas a trabajar y la temporada, sabiendo además que es una temporada corta, que son fijos discontinuos la mayoría, es una cadena de producción ahí las horas que hay que echar y que los melocotones tienen que salir. El trabajo en equipo en ese sentido. Que salir. Dinámicas de trabajo en equipo. Es que además yo soy partidario sé que cuesta mucho, pero hasta de cambiar el término, porque quizás cuando hablamos de trabajo no nos acordamos la raíz latina que tiene trabajo. Tripalio viene de castigo, de coger a los esclavos al tripalio, se ponía y cuando se comportaban mal se les pegaba. La deriva de la palabra viene de trabajo, lo asocia a castigo. Es un látigo de 3 puntas. Es un látigo de 3 puntas con el cual se fustigaba. Dicho esto... Está más la palabra jubilación, entonces. Bueno, yo creo que permitirnos que nos hayamos remontado un poco a esto para, cogiendo lo que estaba diciendo... Sobre todo, yo lo puedo aplicar ahora mismo, esto que acaba de decir Belén, a temas muy concretos, sobre todo en personas que tienen trastorno mental grave ya definido, es decir, y tienen la posibilidad de incorporarse a un puesto de trabajo. Una de las cosas fundamentales de estas personas para que consigan el efecto que tiene tan positivo en ellos el ir a trabajar, porque lo que le hace es esa inclusión en lo social, le sube. Y el punto más importante de todo esto es que, claro, no pueden trabajarte 8 horas todos los días. Y, de hecho, hay muchos de ellos que están contratados a tiempo de media jornada, claro. 4 días a la semana. Y cuando dices 4 días a la semana, la ventaja que tiene, y esto tengo que defenderlo por aquellos empleadores que lo están haciendo muy acertadamente, cuando ese trabajador o trabajadora tiene, o empleadora, me gusta más la palabra empleadora o empleador, tiene una caída porque le ha sentado mal la medicación esa noche, no puede ir a trabajar y tal, la flexibilidad que como va 4 días, ¿me entiendes? Ese día puede faltar, pero lo recupera en esa semana. Me refiero, lo que hablábamos de la flexibilidad. Y eso hace que entornos de personas con un trastorno mental grave, definido, que toma medicación y tal, pues puede incluirse, no solamente integrarse en un trabajo, sino volver a recuperarlo para la sociedad. Pero eso que dices obliga y probablemente sea el camino a seguir en el futuro. Por eso que tú estás diciendo de los cambios sociales, de las generaciones... Políticas de los cuidados... Obliga a una reformulación de todo el concepto empresarial. No olvidando que las empresas tienen que dar beneficios, no olvidando que las empresas tienen que cumplir una productividad, no olvidando eso, pero sin olvidar eso, se puede hacer. Lo estamos enseñando en clase, José Carlos, no te puedes creer la cantidad de profesores, por lo menos universitarios, que estamos implicados en una humanización de la empresa. Y empezamos a hablar de empresas con alma y propósito. Efectivamente. Donde recuperamos el valor humano, ¿me entiendes? Haciéndolo integrar con la tecnología, con todos los avances que nos ponga, y en una palabra que ha dicho Belén anteriormente, con empatía, porque somos humanos, tenemos que comprendernos. Si nosotros mismos no nos comprendemos entre nosotros, entonces rompemos la baraja. Comprenderme a mí que tengo que poner fin a la tertulia. No, pero me tienes que dejar... Pero te tengo que dejar 30 segundos para que puedas presumir del libro.
¡Ostras! Me has pillado la noticia. Bueno, el libro es que fue anunciado en Cuarto Milenio, el libro de la influencia del saber de las estrellas en la fundación de Medina Murcilla. Dato significativo, lo presentó Javier Sierra en el programa, en un programa dedicado al alma de la ciudad y que concretamente fue el de Murcia. El 200 aniversario. Tristemente, con la sincronicidad de que coincidía con el fallecimiento de nuestro alcalde, de José Ballesta. Para mí me removió muchas emociones porque además ese libro lo hice a conciencia por el 1200 aniversario para rememorar la fecha de la fundación y decir que Murcia son de las pocas ciudades de España que tiene una carta astral porque conocemos en qué día fue fundada. Fue fundada. Se lo presentaste al alcalde. Él me lo pidió y en ese sentido se lo firmé y lo metió dentro de la bibliografía del 1200 aniversario. Pero yo tenía otra noticia todavía, pero que no quiero que se vayan. Es que es muy importante. Puedes pedir indemnización si alguien te rompe una promesa de amor. Me estás rompiendo la exclusiva. Pedro, ¿Cómo? me acabas de reventar el artículo. Eso merece tertulia aparte. Me acabas de reventar el artículo que pienso escribir sobre ello. Bueno, igual puedes recurrir al Consejo Jurídico de la región. Pero no nos pasemos. A mí me han contado una anécdota y yo he visto ahí petróleo. Es una realidad, de eso que me está esperando Antonio Gómez Feire. ¡Ostras! El presidente del Consejo Jurídico de la región, con el que vamos a charlar enseguida. Gracias, José Carlos, Adiós. Belén, Virginia y Pedro Juan.